Sí, muy buenas tardes, 15 de julio 2020, 5:52 de la tarde, clase de contabilidad 3, pendiente tema de en base a la información del patrimonio. Entonces ya estamos iniciando, vamos a mirar aquí lo del libro para continuar con él. Recuerden que vamos en la página 22 en relación a lo del libro. Entonces vámonos de una vez al recapítulo para de una vez adelantar lo de la parte del patrimonio, jóvenes, esperando que se encuentren muy bien, regálenme un momento. Y yo coloco acá la presentación en base a la información del patrimonio, que más o menos es como la página 100, si no estoy mal. En un momento vamos ubicando la página, ¿ok? Igualmente, mientras vamos buscando la página, es recapitular sobre la sesión trabajada. En base a lo hecho, tengo aquí abierto el Drive. Recuerden todo el material complementario que se ha venido trabajando, inclusive el texto en consideración a la base de los activos, junto con el material compartido, videos en el grupo del WhatsApp, para que lo tengan en cuenta. En realización como tal de la información, se han venido compartiendo material del último, el día de ayer, y más de las notas de lo que respecta al primer corte. Entonces, ejercicios de ecuación contable, video, una revista que tiene, pues, lógicamente lo del mes de junio, actualización.com, con el número que les indiqué a través del grupo del WhatsApp. Y en la semana anterior estuvimos revisando a través de un video corto una información en base a los pasivos, a la contabilización, en base a las diferencias entre los conceptos tributarios y financieros. Junto con las dos sesiones impartidas y nuestro taller, pues creo que ahí vamos avanzando en realización a la información. Esta semana, pues la idea sería trabajar para que vean este video posteriormente y lleguen nuevamente en la próxima sesión al taller o a la información que hay que tener presente, una hora de taller, perdón, una hora de clase y otra hora de taller, para poder retroalimentar, pues obviamente lo que se ha venido realizando, ¿no? En lo que respecta a las cuentas de patrimonio, es importante, chicos, tener presente de cada una de las cuentas 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39, que muchas veces pues, se consigue solamente hasta la cuenta 38, ¿no? En base a la información del patrimonio. A mirar por acá, hubiese sido más fácil buscarlo dentro del contenido, pero ya vamos llegando. Últimos subtemas de lo que respecta en base al patrimonio, ¿no? Estas cuentas, es importante volver a señalar que las cuentas patrimoniales pues son definitivamente muy importantes en realización igual a su proceso en cuanto al estado de la situación, en caso de propósito general, hace énfasis al estado de cambios en el patrimonio y que si miramos los pasivos pues son las operaciones, esas tres que van en el flujo de caja, que no serían las actividades de operación, o bueno, están interfazadas lógicamente la actividad de operación entre activos y pasivos, y por qué no a título patrimonial, junto con el ingreso, el costo y el gasto, que dentro de las actividades de financiación, pues lógicamente están tanto el patrimonio como el pasivo, ¿no? Como ese rubro grande, que significa de cierta manera pues todas las deudas controladas, no controladas, a futuro, de manera real, identifican el valor de los pasivos a corto y a mediano y a largo plazo, hablando de lo que respecta al tema financiero y no financiero, ¿no? Ustedes comprenderán que pues en estos rubros, tanto del activo y el pasivo, se habla de partidas financieras y no financieras, o básicamente en su complemento del tiempo, ¿no? Ya generalizando de pronto lo que tiene que ver a título patrimonial, es importante poder llegar a nuestro tema, definición en base a todo lo que respecta al patrimonio, ¿no? Y más basándonos en información, de acuerdo pues lógicamente a lo suministrado y a lo indicado a través lógicamente de la información pues pasada a través de los paralelos de las normas básicas en ese drive, al igual que en el libro de los pasivos, para que lo tengan en cuenta, y la información en base al manual o lo que respecta lógicamente a la información por medio de cada uno de los diferentes componentes de una política contable o un manual, explícitamente hablándolo pues así, ¿no? En consideración a ello.
Sin embargo, el estudio de los activos pues, es mucho más fundamentado en realización a la información. Contabilidad para microempresas nos deja ver, también lo pueden abrir junto con ese número 88-236-238, donde vamos a ver ese material en lo que respecta a algunas definiciones, ¿no? En el plano del concepto, no solamente del patrimonio, sino recapitulando sobre lo que tiene que ver en información teórica práctica de todo el tema patrimonial. Entonces, igual 88-236-238 para que lo tengan en cuenta. Y jóvenes, antes de iniciar les voy a pedir un favor especial. Las orientaciones o las directrices que se toman en consideración el curso hay que valorarlas. Veo yo que en el caso de la carpeta donde les dejé para que me subieran las actividades pertinentes que son de comprensión, pues algunos las suben de manera organizada, otros las suben de manera desorganizada. Entonces hago la invitación, por favor, para que me suban las cosas como yo les indico, ¿vale? Para que pues nos vayamos educando como en el plano de la vida real, pues uno lo que sigue es directrices, ¿no? O hace caso en este caso pues, cuando se pide la información, para obviamente pues no generar ahí como esos incertidumbres de que si será que sí me comprendieron o no me entendieron, de pronto que, sí, cómo es el manejo del drive. La organización es importante y acuérdense que ustedes pues lógicamente ustedes están educando, ¿no? Entonces lo hago de una bonita manera. Espero que este video pues lógicamente sea de su agrado y la idea es ponernos a trabajar en base a la información del patrimonio. Redondeando aquí ideas, déjenme un segundo, busco un vasito con agua antes de iniciar. Qué pena con ustedes, perdón.
Ah, listo, qué pena con ustedes, sí. Entonces vámonos con el tema del patrimonio, entonces el valor residual o la diferencia entre el pasivo y el activo y el pasivo, según básicamente la información en base al decreto 2649, pero pues eso como yo les he venido comentando, ha venido pues cambiando obviamente de simbología o definición o concepto. Sin embargo, pues ese patrimonio es el conjunto de cuentas del valor residual en el cual pues obviamente el ente económico coloca como esos recursos por medio de sus dueños. Según el PUC, y pues habría que mirar el XBRL o la información a título de cuentas, está comprendido entre el capital social, el superávit de capital, las reservas, la revalorización del patrimonio, los dividendos, la utilidad del ejercicio, de ejercicios anteriores y el superávit por valorizaciones. Para ir al grano y hacer ejercicios, es importante, pues, lógicamente, basarnos primero en la información teórica. Entonces, por ejemplo, en las sociedades de capital, y más exactamente de una u otra manera, la que manejan las temas de las sociedades anónimas por acciones, en el caso de las limitadas, pues son partes como tal, es importante tener en cuenta el valor nominal, el valor de la realización del mercado, o sea, el precio de consideración a la bolsa, el valor intrínseco de las acciones, que yo para escuchaba al profesor Fabián hablando de esos conceptos en la primera sesión que ustedes tuvieron en base a la consideración de la información. Entonces, es importante como también tomar en base como esa información, ¿no? Bien, en ese orden de ideas, como para darle obviamente operatividad a la información, pues es importante recapitular o indicar de que en este caso, el día 1 de junio se crea la empresa Alfa SA, según escritura pública número tal de la Notaría Quinta de Cartagena. Esta empresa fue autorizada por las super sociedades para emitir 100.000 acciones con un valor nominal de 1.000 pesos cada una. Entonces estamos hablando de 100.000 acciones, imagínense, estamos hablando de un montón de plata, como dicen por ahí. Entonces estamos hablando, regálame un segundo, yo achico esta calculadora que está como bastante grande. No sé qué tipo de calculadora estarán usando ustedes, pero sí, me interesa obviamente que aquí quede claro este asunto. Entonces estamos hablando de 100.000 acciones por 1.000 pesos cada acción, si no estoy mal, que es lo que el ejercicio especifica. Hablamos entonces, correcto, de 100 millones de pesos. Entonces, en conjunto, ¿no? Y el día 5 de junio, 10 accionistas suscribieron la mitad. Bueno, la mitad no, 5.000 acciones, pagando en efectivo el 50% y el saldo 12 meses. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio? Lo primero, comprender de que hay un capital suscrito, pagado y pendiente por pagar. En esos tres ámbitos se maneja esa información a través del PUC. Entonces, yo creería que aquí lo que nos están pidiendo de una u otra manera es tener presente los 12 meses para poder pagar esas acciones, donde pues, los dueños de las acciones son los socios. Lo primero es contabilizar el capital autorizado, luego capitalizar o contabilizar la suscripción o venta de las acciones. Posteriormente, pues, la presentación en el balance, cómo se ven, así como estamos aprendiendo, de dónde queda el pasivo, en dónde va ubicado, en qué operación, pues lógicamente está la información. Entonces ahí lo tenemos explícitamente, es con ese fin, ¿ok? Entonces hay que tener presente básicamente esa información. Regálenme un segundito que casualmente me está escribiendo una de sus compañeras de una vez. Regálenme un momento.
Sí, qué pena. Casualmente una compañera que me está escribiendo, jóvenes, yo les voy a pedir un favor y no me da pena indicárselos. Las orientaciones son claras, van en clase, por mensajes, con la monitora. No me hagan reprocesar información. Yo a ustedes les di una directriz y la directriz dice que suben las actividades que haya que subir a un drive y la idea es que lo haga cada uno de manera separada. Así manejen el tema ustedes de manera grupal. Entonces, me ponen esa mía a reprocesar información, porfa. Yo sí les pido ese favor porque mira, aquí casualmente me está que me escribe, que me escribe, que me escribe una compañera de ustedes. Entonces, les agradezco. Chica, ya te di la orientación, porfa, es que estoy haciéndoles el video casualmente. Yo por eso les escribo, les mando razón con el monitor, les digo en clase, o sea, ya la nota queda ahorita, queda así, el sábado miramos y la ajustamos. Yo por eso no discuto con nadie. Por temas de nota, no, yo no me digan nada en referencia a ello, pero sí me da mal genio que la gente no haga caso y más como uno les orienta como tienen que subir las cosas. Entonces ya hasta el sábado nos entendemos en ese tema. Mil gracias, feliz tarde. Qué mamera. Vale, qué pena con ustedes, sí, pero es que esto lo pone a uno de todas maneras como de mal genio y obviamente no se trata de estarle escribiendo al profesor, pues obviamente en las horas de la tarde yo tengo otras cositas que hacer. Llevo lunes, martes y miércoles pendiente de ustedes y aparte de eso pues tengo que hacer un video adicional, entonces por favor yo les agradezco que manejemos básicamente el tema de una manera normal, cordial y con temas conmigo de nota no se discuten. El sábado hacemos los ajustes, sacamos 10 15 minutos de la clase y hacemos los ajustes. Yo no tengo rollo por eso, ¿vale? Y obviamente ya no puedo aquí descomprimir el archivo ni el video, ni lo voy a editar. Las cosas son como son y se dicen como son y creo que yo no tengo la culpa acá en este caso. Listo, entonces continuando aquí con la información, vamos en esta parte de la contabilización del ejercicio. Entonces, enmarca básicamente la realización de la presentación en el balance, la contabilización del pago de la primera cuota de parte de las acciones. Dios, y tenemos un capital autorizado entonces, de como hablábamos, de los 100 millones de pesos, el cual queda contabilizado en las cuentas 3105, 10 del capital por suscribir al débito. Recuerden que las cuentas patrimoniales son del orden crédito y el capital autorizado por medio de los 100 millones de pesos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un capital por suscribir. En base, en esta parte aquí está mal, son los 100 millones de pesos. Registramos una emisión en base a la información como tal del capital suscrito. Entonces, decimos, en este caso, pues la información hace énfasis a 5.000 acciones de esas 100.000 como tal, las que se van a suscribir. Entonces serían 5.000 acciones. Estamos hablando capital suscrito, 10 por 5.000, en este caso, por 1.000 pesos la acción. Estamos hablando de 50 millones de pesos de capital como tal suscrito. En este caso, estaríamos hablando de 25 millones en efectivo y el saldo a 12 cuotas.
Entonces tenemos un valor de 25 millones de pesos, de esos 50, de la caja general que ingresan como tal. Estamos hablando de un capital suscrito por cobrar de 25 millones de pesos y el capital por suscribir, en este caso, de 50. Entonces, ¿qué llevamos en el patrimonio? Llevamos varias cuentas. La 310515, en orden serían 310505, 310510 y 310515, para que ustedes lo comprendan de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos? 05, capital autorizado por suscribir, en este caso, 310510, que es lo que nos estamos dando cuenta acá, ¿sí? Allí quedaron los 100 y ahora aquí quedan los 50 en esa consideración. Entonces tenemos 310515, capital suscrito por cobrar 25, que serían el débito, y tenemos un capital por suscribir de 50, para tener énfasis del capital suscrito en base a la información de las 5.000 acciones, como tal, a un valor, en este caso, pues estipulado de 50 millones de pesos, que corresponden a la mitad de los 25, y los otros 25 pues se van a quedar debiendo. Serían los 5.000, en este caso como tal, serían los 5 millones de pesos, por los 10 de los 50. Recapitulando acá el ejercicio, pues habla en consideración de 10 accionistas suscribieron 10 acciones, perdón, 5.000 acciones, 10 accionistas, por eso nace ese 10 de allí. Para poder mirar el comprobante, pues la caja general, quedaron los 25 millones de pesos, el capital suscrito por cobrar de 25 y el capital por suscribir de 50 millones de pesos. Registramos la suscripción de las 50 acciones, en este caso, de las 50.000 acciones, perdón, de la mitad de las 100.000. ¿Cómo se ve esta presentación en el balance general? Entonces tenemos capital autorizado, los 100 millones de pesos, menos el capital por suscribir, de 50. Esto nos va a dar el capital suscrito, lógicamente a través de la diferencia. Y a ese capital suscrito le vamos a descontar el capital suscrito por cobrar, que son 25. Por eso nos va a dar un capital suscrito pagado de 25 millones de pesos, en donde esos 25 millones de pesos, dividido entre 12 meses, pues van a ser unas cuotas de 2.083.000. Por eso vamos a ver en las fechas correspondientes a las causaciones o al devengo del ejercicio lo pertinente a las cuotas por cobrar que van a empezar a ingresar de cada uno, lógicamente en representación de los socios de esos 25 millones de pesos, que van a ser unos capitales suscritos por cobrar, que van técnicamente allí como amortizando la cuenta 310515. ¿Por qué? Porque esa cuenta por cobrar, pues lógicamente quedó por 25, entonces cuando saquemos la 15, pues van a empezar a disminuir esos valores hasta poder llegar a los 50, en este caso, de los 50 millones que hacen falta, lógicamente, como tal, por pagar. ¿Sí? Dentro de esos 50 hay unos 25 que están pendientes por cancelar. Entonces, por eso, en la cuenta patrimonial, pues lógicamente lleva como esa información, en este caso en representación. Bien, en ese orden de ideas, pues entonces tenemos aquí ya las contabilizaciones de cómo se vería técnicamente la información de lo que respecta a nuestro balance de manera inicial. ¿Listo? Entonces ya con ese ejercicio, llamémoslo que ahí tocamos la primera parte, el capital suscrito por cobrar, que iría mes a mes para poder obviamente pues tomar en consideración lo posterior al capital autorizado, el capital por suscribir y el capital suscrito. Ya en lo que respecta a los dividendos y participaciones, es importante tener en cuenta, o tener presente más bien, de que esos dividendos son decretados en efectivo o probablemente en acciones. Entonces vamos a poner un ejemplo en consideración a las cuentas 37, utilidades acumuladas. Y de una u otra manera, pues también hablando de las cuentas 236005, los dividendos por pagar. Entonces, esos dividendos o participaciones hacen énfasis como tal a los beneficios, a las utilidades que reciben los accionistas de las sociedades anónimas y participaciones en este caso, ¿sí? Que reciben los socios de las sociedades de las personas naturales e inclusive personas jurídicas, porque hay que tener presente
que este tema patrimonial pues también lógicamente es atenuente a la información basada para las personas que deben de llevar contabilidad como tal. Entonces es importante pues tenerlo en cuenta y tenerlo lógicamente presente en consideración para poder de cierta manera pues poder llevar a cabo la contabilización exacta de las informaciones tanto a título de débito o crédito y más en lo que respecta pues lógicamente al tema patrimonial. De los dividendos decretados en efectivo, pues todos los 31, en este caso de marzo, se toman en consideración mediante las asambleas generales en la vida real, porque pues esto obviamente obedece a un ejercicio didáctico y se habla del año grabable inmediatamente anterior. Entonces, habla por acá que el día 15 de marzo decretó dividendos en efectivo por 50 millones para pagar el 30 de junio. Entonces, tenemos acá una contabilización sacada de la cuenta 37, no de la 36, porque la 36 es la de la utilidad del ejercicio. Inmediatamente, pues obviamente no considerada acumulada. Entonces, van a quedar como una cuenta por pagar, una cuenta del pasivo, y cuando se autorice el pago, pues se van a sacar de esas cuentas del pasivo y se van a trasladar de una u otra manera como tal en la salida del dinero para cada una de las personas socios de la empresa, en consideración, o se podrían llegar a tener en presente a la hora de las reservas como tal. Pues esto va a ser importante, pues tenerlo en cuenta, ¿sí? Para poderlo llevar a cabo de acuerdo a la información respectiva de la cual, pues lógicamente se puede llegar a tener consideración. Entonces, un ejemplo, aquí vemos las utilidades acumuladas, cuentas 37 de las utilidades generadas. ¿Por qué? Porque esas son de naturaleza crédito. Se tendría que sacar del patrimonio, por eso está en débito y se lleva una cuenta 23 por pagar. Y en este caso lo que estamos haciendo es el registro de los dividendos decretados. ¿Vale? Y acá, en la fecha correspondiente al mes de junio, tiene que tenerse en cuenta lo que se está haciendo en la cuenta 23, como les decía, para tener presente la retención, porque esto causa una retención. Pero pues esta retención de 10 millones de pesos es muy alto. Pero como a título de pronto del ejemplo, hacerme comprender de que luego se giraría cada uno de los valores, en este caso los 50 millones, esto realmente esta retención en la fuente muy alta, ahí tocaría tenerlo presente en base a la norma de la información tributaria y pues lógicamente va a tener ese efecto. En los dividendos decretados en acciones, como se pueden ver, dar cuenta, la segunda proposición es en acciones, o sea, más acciones relativamente para cada uno de los socios. Entonces vean que allí hace énfasis en la contabilidad en la utilización, en este caso igualmente de la cuenta 37 versus una cuenta 35 de los decretados en acciones. Entonces, un ejemplo, en este caso la compañía Lácteo de la Costa decretó dividendos en acciones, por lo mismo 50. Las acciones tienen un valor nominal de 5.000 cada una y fueron entregadas a los accionistas, en este caso, el día 30 de junio. Entonces, esos 50 millones en acciones pasarían de una cuenta 37, de donde se sacaron, pasarían a una cuenta 35. O sea, más acciones dentro de esa gama global de las acciones. Entonces, pasaríamos a hablar de, no sé, se me ocurre decir algo de 5.000 acciones a 5.100 acciones. Todo depende del valor nominativo de cada una de las acciones de la empresa. Entonces, por eso allí pues, se hace énfasis a los dividendos decretados en acciones, no en efectivo, no se pagaron como tal. Bien, entonces, más acciones para los accionistas, y valga la redundancia, pues obviamente el valor intrínseco de las acciones puede llegar a aumentar o puede llegar a capitalizarse como tal. Eso también tendríamos que verlo bajo ese tipo de especificación o ese tipo de consideración de lo que se puede llegar a representar en un ejercicio práctico y lógicamente armonioso en parte de la información, a título general o a título específico de la información, en este caso, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Regálenme un momentico.
Listo. En ese orden de ideas, pues tenemos entonces otro punto donde ya hemos tocado las cuentas 37, 35, 31 y su diversificación en mi información. Lógicamente, en estos contextos de lo de hablar de utilidades acumuladas y pasarle a esos dividendos decretados en acciones, hay que tener presente también la información en base a la fecha de lo que nos pida, ¿sí? Exactamente, en este caso como tal la información. Entonces, volvemos acá donde pues las acciones tienen un valor nominal de 5.000 y fueron entregadas en acciones, de acuerdo a los dividendos decretados. Pero hay que tener presente lo de la fecha del 15 de marzo, ya luego posteriormente al día 30 de junio. Lo que estamos viendo de cierta manera, ¿sí? Es tener presente, o el 5 de junio en este caso, del año correspondiente, los dividendos decretados en acciones en base a la información del capital por suscribir, para poder aumentar esa capitalización de las acciones. Y lógicamente, pues no van a quedar ahí en la cuenta 35, sino pasan a ser cuentas 31. En este caso, el capital social en las sociedades limitadas, ya no hablamos de acciones, hablamos de participaciones. Entonces, en este caso, el diamante limitada, según escritura pública número tal, de la Notaría Primera de Cartagena, con un aporte capital de 100 millones de pesos, hace énfasis a un aporte de 25, 10 en efectivo y 15 en mercancías. El socio 2, don Pedro Pérez, aportó una camioneta, evaluada en 25 millones de pesos. Socio 3, Filomena, aportó muebles y enseres por 10 millones. Y el otro habla en una oficina evaluada por 25, de los cuales el terreno corresponde a un 20%. Entonces ahí vamos a ver, como lo mirábamos en el contexto de los videos enviados, y cómo quedaría explícitamente a través de las diferentes cuentas de aportes iniciales de cada uno de los socios. Entonces miren que aquí tenemos una caja general de los 10 millones de pesos, una mercancía evaluada en 30 millones de pesos, que es como lo que nos empieza de cierta manera a indicar mediante los aportes de cada uno de los socios. Dice que habla inicialmente de un aporte de capital de 100 millones y en lo que respecta relativamente al terreno urbano de 5 millones de pesos, una oficina evaluada en 20 y unos muebles en serie. Entonces van las cuentas 11, 14 de inventario, 15 de activos, de propiedad, planta y equipo, de la 1516, la 1504, la 1524, la 1540 y la 3115 en base a los aportes. Entonces miren que ahí cuenta 3115, 3105, 3110, que suman los 100 millones de pesos. Ese sería otro ejemplo, ya tocando las cuentas 31. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ahí vamos en esa realización de lo que respecta a los aportes sociales, no aportes de acciones como tal, cuotas de interés social, más exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con el nombre de cada una de las cuentas. En lo que respecta al capital social de las personas naturales, se maneja la cuenta 311505. Ahí es donde de una u otra manera pues vamos en la información en lo que respecta como tal a cada uno de los parámetros utilizados en la utilización como tal de cada una de las cuentas. Entonces, eso hay que tenerlo ahí como presente y hay que tener cuidado con la utilización de cada una de esas cuentas. Vamos a hablar de otra cuenta a título contable y más específicamente en consideración a lo que habla del superávit del capital. Entonces, en el superávit del capital es importante tener en cuenta las primas en colocación de acciones, de lo que respecta a la información de las partes de interés social, y el mejor de los ejemplos, pues lógicamente hace énfasis como tal, dependiente del superávit del capital, se habla de que en esta cuenta de una u otra manera incrementan el patrimonio a un periodo correspondiente en las operaciones, dentro del desarrollo, obviamente, a título de inversión, del socio, del accionista. Entonces, una colocación de acciones o cuotas de parte de interés social representa la relación entre el socio y el valor, lógicamente, de la cuota social, una prima, un valor mayor de la acción. Entonces, miren que si hablamos de superávit de capital, el mejor ejemplo que podemos suponer es el que el día 30 de abril se vendió en efectivo, ¿sí? 5.000 acciones, de las cuales tenían unas reservas por 2.100 cada una. Entonces, llamémoslo que ahí el valor nominal era de 2.000 pesos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros acá? Que estamos hablando de 5.000 acciones. Ojo, porque una cosa es el total de las acciones y otra cosa es el valor de las acciones. Entonces, 2.100, 2.000. Entonces, teníamos en reserva 2.100 cada una, pero el valor nominal real era 2.000. Entonces, miren que hay 100 pesos de más. Y esos 100 pesos de más pues van a equivaler a una diferencia, que aquí fueron a 2.100, 5.000, valen 10.500.000. Y aquí hablamos de 5.000 a 2.000, pues valdrían 10 millones. O sea que tenemos una prima
en colocación de acciones de 500.000 pesos. Esa prima en colocación de acciones pues debemos justificarla contablemente. Entonces vamos a decir de que esa 32, miren que ya llevamos la cuenta 31, 32, 36, 37, ¿sí? Hace énfasis a la realización de la caja general porque pues estamos hablando de que ese día se vendió en efectivo 5.000 acciones. Estamos vendiendo 5.000 acciones, recibimos 10.500.000 en valor de 2.100. Pero que cuando hacemos la contabilidad en la cuenta 31, el capital por suscribir, ¿sí? Tenemos los 10 millones de pesos. Recuerden que las cuentas patrimoniales todas son de característica general del crédito, no del débito. Entonces estamos diciendo en este caso, como tal, que tenemos unas acciones que las vamos a vender. Entonces, de por ende, ¿sí? Hablamos de una prima en colocación de acciones. Entonces, estamos vendiendo parte básicamente de ese capital que tenemos que suscribir posteriormente, donde recibimos un pago. Aquí lo único que estamos haciendo es registramos la venta de las acciones por encima de su valor nominal, por eso hablamos de una 32. Pero en la prima de colocación de acciones o cuotas o parte de interés social se maneja básicamente una forma en consideración, inclusive hay unos temas de donaciones. Entonces muchas veces esos valores que uno piensa que van a un activo son un valor patrimonial, donde se registran esos valores acumulados por concepto de donaciones en dinero o en bienes de terceros, que significan pues aportes, bien sea en especie o también en capital. Entonces miren que aquí tenemos un ejemplo en la compañía manufacturera, vamos en la página 118, en la cual pues estamos indicando, ¿sí?, que se recibió el día 15 de septiembre una donación de Pararroyo S.A. de 45 millones y un lote de terreno ubicado en el municipio de Turbaco hablado por 100 millones de pesos. Entonces hablamos en representación como tal de lo que recibimos en caja general, miren, 45 millones de pesos en efectivo, contra unos terrenos que valen 100, lo estamos recibiendo por parte de una donación, pero que esos 45 van a una cuenta 32 de superávit por donación en efectivo, y hablamos de un superávit por donación de un bien inmueble. Entonces no podemos meterlo en una cuenta 31 de aportes porque no son propios, no son míos. Sin embargo, pues hay que hacer la transferencia del dominio del bien, y en el caso del efectivo, pues tiene que haber un documento que yo le pueda certificar a esa empresa que le recibí por parte de sus donaciones, esos valores y ese bien como tal. ¿Listo? Entonces vean que ahí registramos la donación recibida por parte de esta empresa. Entonces, ojo con eso, porque esa cuenta 32 es de utilización constante, dado el caso. Crédito mercantil es un valor de calidad en representación cuando se habla de una u otra manera de, llamo yo, de una parte intangible, más bien en contabilización, ¿sí? Aquí lo habla de las cuentas 16. Formados o estimados a título de la cuenta de crédito en consideración a la 3215. Pero hay tipos de crédito mercantil, inclusive hablamos del know-how, que es el conocimiento, ¿no? No el goodwill como intangible, el buen nombre, sino el know-how, el saber hacer en realización de la cuenta 1630, que también se toma en consideración diferente de los créditos mercantil, que sería un 1605 en caso de algún estudio, alguna invención o alguna consideración técnica, y en la 1630 el know-how tiene esa representación y se contabilizaría en este caso con una cuenta 3220, el know-how, el saber hacer. Entonces ahí habría que hacer un evaluación técnico en consideración a la información para poder de una u otra manera como tal también determinar esos valores que se tomen en consideración a la hora obviamente de contabilizar este tipo de ejercicios, ¿no? Las reservas o los fondos patrimoniales, las reservas obligatorias, las reservas legales. Las reservas son obligatorias o son estatutarias. Obligatoria la de la norma, la del Código Civil, la del Código de Comercio, y las estatutarias, las de los estatutos. Entonces, obligatorias, ¿cuáles son? La legal, para constituir pues relativamente una proporcionalidad de un 50, inclusive hasta un 70, un 80% a tiempos de hoy, de tener esa reserva legal para que la empresa considere su hipótesis de negocio en marcha. Entonces, en Colombia, básicamente, estas reservas aplican a las anónimas, a las limitadas, a las asimiladas, a las sucursales extranjeras. Con domicilio permanente en el país tienen que tener en cuenta esas reservas legales. Entonces, miren que esa cuenta, vamos a estudiar que las reservas son fundamentales. Estaríamos hablando en representación de unas cuentas, no en lo que respecta a las 32, sino a las 33. Ya lo vamos a mirar a través de un ejemplo. Y están las reservas estatutarias que hablan para futuras capitalizaciones, para reposición de activos, para futuros ensanches o básicamente ensambles
de la capacidad instalada o las reservas ocasionales para algún festejo, para alguna fiesta o para beneficio de empleados, o como hablan por ahí de la NIT 19 en consideración a la norma. Entonces miren que el estudio del patrimonio es bien bonito porque va a representar no solamente a título de lo que respecta de las reservas obligatorias y estatutarias, también considera las reservas para beneficencia o para capitalizaciones. Entonces vamos a mostrar un ejemplo aquí donde vamos a hablar de que la empresa manufacturera S.A. presentó una utilidad neta al 31 de diciembre por 150 millones. La Asamblea General pues tomó en consideración hacer lo siguiente con esa platica: reserva del 10, futuras capitalizaciones del 15% de ese valor, para reposición de activos del 8 y del 5, y el decreto de dividendos por pagar en efectivo por 30 millones de pesos, el saldo que una utilidades acumuladas. Entonces tocaría mirar qué exactamente cuánto corresponde. Entonces, para ir al grano y comprender legal, de esos 150, el 10 son 15, capitalizaciones son 22, 15, 8, 12, beneficencia 5, 7, para un total, en este caso, en consideración, más los 30 los dividendos decretados en efectivo, como lo dice acá, para un total, más lo bien sumado, de 74.500 de los 150. Entonces, contabilizamos la distribución de utilidades teniendo en cuenta las diferentes cuentas. 37, utilidades acumuladas, era crédito, la mandamos al débito y empezamos a considerar. Entonces, la 33, reserva legal, la 3310, reservas, futuras capitalizaciones, 3305, la legal, 10, las reservas para capitalizaciones, la reposición de activos, las reservas para beneficencia y los dividendos decretados por pagar, que es una cuenta por pagar, como lo dice ahí en efectivo, pues va a quedar en este caso para los socios, para que después se cancele y se abra contra la cuenta de la 11 para girar esos dineros, pues tiene esa contabilización como tal de esos 150. Lo otro pues quedó explícitamente allí dentro de lo que se considera la cuenta 36, que pasará a ser una cuenta 37 el año inmediatamente siguiente. Registramos la distribución según acta número tal de la Asamblea de Accionistas en consideración de la que hablábamos al 31 de marzo de todos los años. Acciones propias readquiridas. Pues tenemos ahí varios casos, como depósito de excedentes, para redistribuirlas como dividendos, mejoras al precio de la acción, para distribuirlas entre los empleados, para venderlas en el futuro, para destinarlas con fines de beneficencia. Son las readquiridas. Hacen referencia a aquellos títulos que han sido suscritos y pagados en su totalidad. Entonces miramos acá básicamente como ese punto en consideración para tener en cuenta que esas acciones pues son propias, son readquiridas, no confieren derecho ni voz ni voto, o podrían tener voz pero no voto, o al contrario, voto pero no voz, y generan unos dividendos. Ahí era donde hablábamos en las cuentas 29, más exactamente del pasivo. Así como había una cuenta 21 de obligaciones financieras, pues hablábamos de otro tipo de cuentas en consideración a lo que respecta a la información de las cuentas 29, ¿no? De plazos futuros, o más bien papeles o bonos comerciales, de las acciones que se venden, de los títulos de participación que obviamente se trasladan o se venden en consideración, se enajenan para tener presente pues, solamente la ubicación en la contabilidad. Desde el punto de vista legal, pues es importante también tener presente la aprobación, obviamente por medio de asamblea, la creación de la reserva para la readquisición, el pago de las acciones con fondos a través del pago de los intereses por medio de las utilidades o los dividendos decretados. Entonces miren que el estudio del patrimonio es significativo y hablamos obviamente de una cuenta 3305 de acciones propias readquiridas. Cuando de cierta manera esas propias o readquiridas se contabilizan en una cuenta de débito, ¿sí? Con un débito a la cuenta número tal, y de cierta manera pues se llevan contra una cuenta 1110. Cuando se coloca nuevamente, se editan la cuenta 1105 de caja y se acreditan contra la cuenta 310516, que explícitamente habla de acciones adquiridas. Pero pues obviamente esto ya hace énfasis a la operación que se esté determinando por medio de las acciones que se vayan a complementar como inversión. Entonces un ejemplo muy parecido acá técnicamente habla de la Asamblea General de Accionistas reunida en forma ordinaria el día 15 de marzo, aprobó por mayoría la creación de una reserva para readquisición de propios, de las acciones propias, por 5 millones. Entonces, lo que ocurre acá técnicamente es sacar de esa utilidad acumulada los 5 millones de pesos, como lo decíamos, llevar a la cuenta 330515 una reserva de readquisición por los 5 millones de pesos. Ahí estamos registrando la readquisición de esas acciones propias. Pero compréndanme que eso fue el 15 de marzo, de acuerdo a lo que plantea el ejercicio. Pero
a la fecha posterior, en el mes de junio, en el mes de abril inclusive, se readquirieron 2.000 acciones a 2.000 pesos. El pago se hizo en efectivo, entonces era lo que hablábamos ahorita. Cuenta 33, acciones propias readquiridas, de la cuenta 33, 0516, acciones readquiridas. Débito por 4 millones, cosa de que afecte la 3305 al fin de cuentas, o la debiten ese valor. Y tenemos, pues, lógicamente aquí un valor de 2.000 pesos cada acción, de las 2.000, pues serían 4 millones a una cuenta del banco. Registramos la readquisición de las acciones propias en efectivo, en este caso, se habla, pues, en consideración a unas acciones readquiridas, para poder determinar, lógicamente, ese valor. Pero eso es una cuenta que de una u otra manera, pues, uno tiene técnicamente dicho es lo que ocurrió en un momento determinado a la hora de poder, de cierta manera, lograr destinar un valor significativo por medio de la salida de dinero para poder, pues, lógicamente, tener en cuenta de la venta de esas acciones para algún tipo de interés particular o negocio. Pues ahí vemos la utilización de esa cuenta 3305 por medio del giro, o bueno, básicamente ahí como que el valor de la adquisición, de la readquisición de las acciones propias en efectivo, en este caso. Hablemos de revalorización del patrimonio. En revalorización del patrimonio refleja el efecto sobre el patrimonio originado en la pérdida del poder adquisitivo. Y tengan presente algo, no solamente de la pérdida, sino de la ganancia del poder adquisitivo en las acciones, propio, lógicamente, de acuerdo a la normatividad legal. Por eso, ahí hay que tener presente un ajuste, llámese por inflación o por, básicamente, por principios de lo que se respecta al poder inflacionario, en base, lógicamente, a través de un ajuste. Entonces, por eso aquí tendríamos que hablar de la 3215 del crédito mercantil, que ahí hay excepciones, en la 3220 del know-how también hay excepciones, y en la 3605 de la utilidad del ejercicio, el superávit por valorización de la cuenta 38, que tienen un sistema propio de ajuste. Bien, eso a título técnico en las cuentas patrimoniales. Entonces, un ejemplo podría ser en este caso con esta información de la compañía CIA, las Mariposas Limitadas, en representación a la información sobre su patrimonio a octubre 31 para efectos, en este caso como tal, de la integralidad de la inflación del 0.25 del año. Hablamos de un capital social de 80, un superávit de capital de 30, incluido crédito mercantil por 10, de una reserva de 20, una utilidad de ejercicio de 15. Tengan en cuenta que tenemos 31, 32, 33, 36, 37, superávit por valorización 38. Entonces llegamos como a la conclusión del ajuste por inflación de cada uno de estos valores por 80 millones, el 0,25%. ¿Sí? Pues ahí estaríamos hablando en representación de la información 80 por el 25 dividido 100. Estamos hablando en este caso como tal del 25. Ah, bueno, no, sería el 0.25 y no el 25. 80 por el 0.25 dividido 100. 100.000. Estamos hablando del 25%, estamos hablando del 0.25, que esto al año que estaríamos hablando de un 3%, que más o menos es la inflación del 3, 6 o el 8%, el 10% en algún momento de los datos históricos, ¿no? Entonces miren que cada uno de estos valores, total de los ajustes por cada uno de los componentes de capital social, superávit, reserva, utilidad del ejercicio, nos dan 325.000 de ajustes. No se incluyen 10 millones del crédito mercantil, las utilidades del ejercicio y el superávit por valorización. Entonces, anteriormente, pues las cuentas patrimoniales tenían una ligación por medio de la observación de la cuenta 47, de la corrección monetaria del patrimonio, que inclusive habrán cuentas específicas a título NIF, que también nos lleven a determinar las cuentas 34, ajustes por inflación de capital social, superávit de capital, donde tenemos, pues, la representación técnica de cada uno de ellos en las cuentas 34, que hacen lógicamente énfasis a lo que respecta en información para la temática de la revalorización del patrimonio. Bien, entonces lo más probable es que en esas cuentas, pues técnicamente tengamos que hacer algunos ajustes, así como ajustes o reclasificación que trae la contabilidad para poder determinar, pues, cada uno de esos valores. Aquí, como lo estamos viendo, en las cuentas 34, para que aumente el valor patrimonial. Y estamos haciendo, en este caso, un débito a la cuenta 47, que normalmente también sería el orden crédito, pero que esa cuenta lo que nos va a informar es que de una u otra manera en el ingreso, pues, está viendo afectada de manera negativa, de acuerdo al valor de la inflación, porque está determinándose en consideración a cada uno de los ajustes que hay que tener en cuenta con unas cuentas de naturaleza crédito, que son el valor patrimonial.
No son técnicas que probablemente pues, se tengan en cuenta, ya no se realicen, pero que cuando hablamos de una u otra manera técnicamente en esos valores de ajustes por inflación de las cuentas 34 se hacen bajo esas consideraciones. El superávit por valorización, ¿sí? Pues hay que tenerlo en cuenta en países afectados por la inflación. Usted imagínense un caso de Venezuela, hablamos de más del 10.000%. Entonces es una sobreestimación, una sobrevaloración de los efectos económicos radicados en la información. Aquí es importante tener presente y obviamente bajo el esquema de la información, ¿sí? Pues como todo, ¿no? Hay que tener presente obviamente la información del superávit por valorización de las inversiones. Entonces también esas inversiones hay que tener presente básicamente artículos y principios de la contabilidad para que se puedan llevar a cabo esas contabilizaciones. Entonces miren que en el superávit por valorización tenemos en cuenta las inversiones, las propiedades, las plantas, los equipos, los activos. Un ejemplo puede ser el día 5 de febrero. Se compraron 2.100 acciones, 2.010 acciones, a la empresa Repuestos Tal a un valor de 5.000 cada una, con la intención de enajenarlas, venderlas en el corto plazo. El pago se hizo en efectivo, entonces el valor de las acciones, 2.000, que es lo que cuestan realmente, ¿sí? Por 5.000 acciones, perdona, 5.000 cada una, estaríamos hablando de 10 millones de pesos, valor de la inversión en las acciones. Entonces la 12 de la inversión en los activos contra la salida del dinero. Pero ahí ya solamente hemos registrado el valor de las acciones, ¿no? Pilas. Ahí hay un valor de 2.000. Bien, pero hablan de 2.010 que probablemente pues sean considerados en 2.000 el valor de cada acción. Entonces miren que ahí tenemos 10 millones o el valor representativo, en este caso de 2.010 acciones, ¿no? Que pues yo sé que ahí está mal, 2.010 por 5.000. Cada acción serían 10 millones 50.000. Igual, o tomar en este caso puede estar mal el ejercicio de 2.000 acciones por 5.000, son 10 millones de pesos. Registro de la inversión, registramos el día 28 las acciones cotizaron un valor de 5.100. Entonces igual, generó un valor adicional de la acción en el costo histórico de 5.100. Entonces miren que ahí ya cabe la cuenta 38, el superávit por valorización de acciones, contra una cuenta de valorización de la inversión, que no era una cuenta de 12, pero que esa cuenta 19 de los activos, por eso es fundamental haber estudiado cada rubro. Eso es lo que yo trato de hacer en mis clases. Qué pena con ustedes, yo haciendo un paréntesis, porque pues cuando ustedes vean el video, yo realmente no tengo opción de editarlo, o me gusta subirlo de una vez, o de una vez me complica más la película. Esto ahora volvió, que yo soy el que tengo que tener ¿qué? Como una obligación más a la hora de hacer estos videos o hacer una sesión adicional. No considero que esto sea así porque ustedes solamente están viendo los días sábados a la universidad y durante el transcurso de la semana eso dependía de mí como docente, pues solamente dar un valor agregado. Yo lo hago es porque me gusta, no porque me toca realmente. Entonces, ¿por qué lo digo? Y no es que esté molesto, inclusive algunos dirán, sí, no estoy de mal genio, pero sí, de pronto ahí en el video sí quedó dicho de pronto algo, porque no solamente han sido ustedes los que me han preguntado por las notas, sino en otros cursos también. Se toma en consideración de pronto que uno está libre y pues, hijos, hoy es miércoles. O sea, uno trabaja para otras universidades, otras entidades, se hace la asesoría, la consultoría, así como ustedes están ocupados. Yo no puedo estar pendiente si usted subió o no subió la actividad de acuerdo como yo se lo indiqué. Yo también soy humano, me puedo equivocar. Entonces, por eso en la edición de esta grabación, de pronto pues me van a escuchar de pronto contestar una llamada en base a la información de por ahí alguien que me estaba llamando, no, muchos, porque realmente a mí me escriben muchas personas, pero hay momentos de momentos, en el cual pues digo, no, pues qué mamera de verdad uno, estar uno, sí, por uno o por dos de 20 o de 40 que de pronto no atienden las directrices dadas, entonces no nada personal, pero sí uno dice, no, pues es cuestión de atención, la verdad, para tiempo adicional aparte de esto, pues no creo, la verdad. Entonces no se preocupen por eso, que pues, soy honesto, soy consciente, soy sincero y les hablo de frente las cosas como son. No me gusta ser ni hipócrita, ni doble, ni falso, sino decir las cosas como tal. Pero nada, de una manera sana y normal y pues se me fue ahí ese quemamera para que lo sepan de una vez. Igualmente, pues estamos hablando aquí en consideración a la capitalización de la cuenta 38, el superávit por valorización. Si fuera una desvalorización de esa cuenta, tengan la plena seguridad de que de una u otra manera, pues no vamos a hablar de capitalizar una cuenta en la cuenta 38 créditos, sino sería débito, ¿sí?
y que esa cuenta 19 de valorización de la inversión probablemente tenga un efecto en consideración, bien sea en la 19 o bien sea en la cuenta 12. Ojo con eso, pilas, ¿ok? Para tenerlo en cuenta. Y es cuando uno estudia la dinámica de las cuentas, en el débito, en el crédito. Entonces, miren lo que estoy diciendo, una desvalorización en lugar de una valorización. Entonces, la cuenta 38 también sería débito, pero aquí no sería la cuenta 19 en este caso en el crédito, sino una cuenta 12, probablemente. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Luego hablamos de que ahí estamos registrando la valorización de las acciones a esa fecha, pero se pueden dar otros casos específicos, ¿no? O sea, técnicamente, el tema de la valorización o el efecto de la contabilización donde se mezclan las cuentas 2 del pasivo, 3 del patrimonio contra las cuentas del activo, en valorización o en la desvalorización, pues va a representar técnicamente un valor indicado en este tipo de información. Ya cuando hablamos del superávit por valorización de propiedades, planta y equipo, ¿sí? Hay que tener en cuenta el costo histórico, el valor de mercado, ¿por qué no el costo histórico ajustado de acuerdo a la inflación, la depreciación como gasto? Como salida de dinero, no, pero sí como un efecto del gasto en donde no hay salida de dinero, donde se hace básicamente la provisión de lo que se efectúa en la realización del costo ajustado o el costo de realización de un activo, que puede ser una provisión o puede ser una valorización. Por eso aquí hablamos de la cuenta 19 contra la cuenta 38. Por eso aquí es importante tener en cuenta el superávit por valorización de propiedades, planta y equipo. Mire que aquí hablamos de las inversiones. Entonces, técnicamente esa valorización por superávit se puede dar como un mayor valor del patrimonio, pero también hay que tener presente de una u otra manera, ¿sí?, estas consideraciones, donde el costo neto ajustado a un valor XX se va a relacionar contra el valor de realización. Bien, entonces miren que ese costo neto ajustado, cuando es mayor al valor de realización, se hace una provisión y se toma en cuenta la cuenta, valga la redundancia, 51 del gasto contra la cuenta 1599 como tal, ¿sí? Porque estamos hablando de los activos en consideración acá. El débito 51 tiene efecto en un gasto cuando hay que hacer una provisión, pero puede suceder lo contrario, teniendo en cuenta el costo histórico, ¿no? Y teniendo en cuenta la inflación, costo ajustado, menos la depreciación, ¿sí? Va a determinar el ajuste por inflación, ¿sí?, teniendo en cuenta la depreciación acumulada. Cuando el costo neto ajustado es menor al valor de realización, se habla de una valoración, que es lo que hablamos, débito a la 19, 38 al crédito, ahí no hay problema. Pero hablamos de una provisión en base, como tal, a lo que informamos acá. Miren que la cuenta 1599, como todo, excepciones en las cuentas de los activos, ¿no?, de naturaleza contraria. Y la 5199, pues que sí va a hacer énfasis en este caso en una provisión. ¿Por qué? Porque el costo neto ajustado es mayor al valor de realización, como tal, en este caso. Entonces se puede dar una valoración o una provisión. Entonces cuando sea una valoración, 38. Cuando sea una provisión, 51. Pero ojo que la 51 tiene relación con la 1599 en su crédito del activo, así como lo hablábamos desde acá. Por eso en la inversión yo se lo montaba en la figura de la valoración y la desvalorización. Que si fue una desvalorización, al lugar contrario, esa cuenta 38 iría en el débito y aquí iría una cuenta 19 aparentemente en el crédito, volteando la cuenta, pero que no sería una 19, sino sería una 12 de la inversión como tal. Entonces aquí el 38 pasaría a ser débito, la 19 en su contexto técnicamente, o la 12 sería crédito como tal, para que lo tengan en cuenta. Aquí sí no va a existir una provisión por una desvalorización de la inversión. No, se valoriza la inversión. Entonces no puedo hacer una provisión. Cambio aquí si tengo que tener la necesidad de crear una provisión para el efecto de la desvalorización de ese activo. O bueno, un menor valor de realización, en este caso, teniendo en cuenta todos esos efectos. Otro ejemplo, la compañía Los Amigos Limitadas presenta la siguiente información y vamos a dejar ahí en este ejercicio, ¿ok? Habla a la fecha del costo histórico de la maquinaria de 25 millones, ajuste de inflación por 5, depreciación acumulada de 12, inflación de la depreciación acumulada, ajustes por inflación de la depreciación acumulada 2.500 y el avalúo técnico, viene y dijo que valía 15.500, ¿sí? Obvio, no, el nuevo técnico pues cuesta también, inclusive ese gasto no lo vamos a ver acá. Entonces, miren, costo histórico 25, ajustes por inflación 5, se ajustó 30, que es lo que determinamos allá en el ejercicio,
menos la depreciación acumulada, menos los ajustes por inflación, o sea que ese mueble o ese activo ya no vale los 30 al costo histórico, de acuerdo al último ajuste por inflación, sino se toma en cuenta la depreciación, relativamente mediante ajuste por inflación también, ligando estos dos términos, y ya vale es 15. Pero el avalúo técnico viene y dijo que no, que costaba 15.500, o sea que hay una valoración de 500.000 pesos, aparentemente. ¿Y por qué aparentemente? Porque pues el avalúo técnico no va a venir a revisar más que todo estadísticas. Sí puede soportarse en el valor de la contabilidad como método, lógicamente, de la información, pero en este caso vamos a hablar de una valorización. Entonces miren que acá vamos a encontrar ese efecto de la cuenta 19, valorización 500.000 contra la cuenta 38, del superávit por valorización, de propiedad, planta y equipo. Registramos el valor de la valorización de la maquinaria. Viene un avalúo técnico, alguien, un perito, dijo, no, eso no vale 15, que lo que está en libro, de acuerdo a su método, vale 15.500. Entonces llevamos allí pues esa propiedad que era lo que estábamos informando. Entonces 19 contra el 38, mírenlo acá. 19 contra la 38. Pero si sucede lo contrario, va a la 51, provisión contra la 15, quitándole un valor a ese activo. Cosa de que cuando se saque el valor de la 15, lógicamente, pues el valor del activo no valga todo lo que cuesta como tal. Entonces, vean que ahí hay un efecto. Y ese efecto, pues lógicamente hace énfasis a la operatividad de la información, en la parte contable. Entonces, ahí tenemos de una u otra manera esas cuentas de realización. Ya en lo que respecta al estudio del patrimonio, pues es importante de cierta manera empezar a recapitular. Y eso es lo que yo de pronto quiero hacer en clase. Sin embargo, pues en este video queda dicho, al igual que en el comentario, de hacer el estudio en base a la contabilidad para microempresas, que ahí también se puede aprender. Aspiro que se hayan leído la revista del mes de junio y que de una u otra manera en ese contexto de las generalidades de la información contable, pues se maneje todo el marco de la contabilidad, del marco de la información financiera, las entidades que aplican la contabilidad, los estados financieros, los elementos, el estado de situación financiera, cada uno, míralo, ahí está. ¿Te das excusas para aprender? No hay. ¿Listo? Políticas contables, diferencias entre las pymes y la microempresa, conceptos de contabilidad simplificada, reconocimiento, medición, revelación, entre otros. Punto 6 de reconocimiento en los casos prácticos en base a la información de las inversiones, de todas las cuentas, de lo que estamos estudiando. Entonces, esto lo vamos a trabajar. Pero porfa, yo sí les quiero pedir favor, conmigo es trabajando. Yo les comentaba a usted que la idea se trata de valorar el esfuerzo, no mío, sino suyo. Y conmigo, pues, un tema de notas no hay problema, lo miramos. Y algunos han visto materias conmigo, saben que lo que les digo es así, pero yo no me voy a poner a reprocesar información. Lo que subieron, subieron, y obviamente ya después, si toca habilitar posteriormente alguna unidad, pues se habilita. Pero en el momento, yo sí les agradezco educarnos, siendo organizados, siendo pacientes y de cierta manera como no seguir malas prácticas, ¿no? Que esto en un trabajo de la vida real, pues lógicamente se trata de aprender sobre lo que usted tiene que hacer, no sobre lo que usted crea que haya que hacer, ¿ok? Entonces, siendo ya relativamente las 7 de la noche, vamos a proceder a tomar, pues en este caso, ya el cierre final para poder subir este video a YouTube, que será otra media hora tratando de subir el video, para que ustedes lógicamente pues valoren este esfuerzo de este material, lo revisen, lo complementen entre su información. Qué pena ser tan cansón, discúlpame, pero pues ese soy yo y yo creo que no voy a cambiar. Al igual, pues no creo que haya hecho nada malo, ¿no? Trata de aprender y simplemente, pues obviamente, tomar las mejores prácticas para que les vaya bien en su plano en la vida personal y laboral. De mi parte, gracias, una feliz noche, que estén muy bien y gracias, hasta luego.